Bueno, me presento. Bueno, bienvenidos a la planificación abierta del pastoreo. Mi nombre es Alejandro Vaca Castex, soy responsable comercial de la región centro para Buenos Aires y La Pampa. En esta presentación vamos a estar exponiendo también Maximiliano Maurín, que es responsable del nodo central, va a profundizar en la planificación abierta del pastoreo. Y después va a estar hablando Adrián Soler, que es el responsable del nodo Campo Vivo, haciendo hincapié más en casos puntuales en campos que ellos trabajan. Si querés pasar. Bueno, como conjunto representamos a tres empresas hermanadas entre ellas, que son Obis 21, Escuela de Regeneración y Roots, que en conjunto tenemos la misión de expandir la agricultura y la ganadería regenerativa en la región. Desarrollamos programas que permiten acompañar a los productores a encontrar una producción más rentable que regenere la tierra, medir los resultados ambientales de la producción con estándares de alta calidad y rigor científico, y desarrollar tecnología y ciencia para alcanzar la escalabilidad y la transparencia de los datos. Producir a favor de la naturaleza, el manejo regenerativo potencia el negocio del productor agropecuario y resignifica su rol como parte de la solución al cambio climático. Mejora la rentabilidad y resiliencia del negocio productivo, bienestar animal, social y ambiental, y captura carbono y restauración de la biodiversidad. Pará, pará. Ofrecemos a los productores un negocio que incluye, por un lado, aprendizaje, capacitamos implementación de un manejo regenerativo del campo, por el otro lado, medición, monitoreo de resultados ambientales con tecnología de datos, y por el otro lado, la monetización, aumento de la productividad, reducción de costos y venta de servicios ambientales. Un modelo con resultados consistentes, con más de 20 años ya en terreno, hemos podido acompañar cientos de productores, viendo los contundentes resultados del manejo sin importar el clima o el contexto. Tenemos más de 1.100.000 hectáreas bajo asesoramiento, ya son más de 300 productores asesorados en el 2023 y más de un 30% de aumento en la productividad en el año 2 que se implementa este tipo de prácticas. Nuestro programa de carbono son dos: SARA, que es la región norte y centro, Chile y Paraguay, y después POA, lo que es Patagonia. De los 300 productores, ya 145 se sumaron. De las 1.100 hectáreas, ya 500 están con contrato firmado, y para el 2025 va a ser la primera emisión de crédito de carbono. Bueno, acá ya los dejo con Maximiliano Maurín, que va a seguir un poco con la presentación. Bueno, muchas gracias, Ale. Eh, por ahí para darles marco, la idea de las empresas del conglomerado o de las empresas hermanadas, que son Ovis, La Escuela y Roots, eh, abordan el campo con este programa, que es el programa MASR, abordan el acompañamiento en terreno de los productores a través de este programa donde se brindan los servicios y se acompaña al productor en cada caso concreto. eh, y para esto es que nosotros armamos una red. Y la red está compuesta por nodos locales. Hoy vamos a tener, como dijo Ale, a Adrián, que es del nodo Campo Vivo, eh, pero tenemos también abarcado la región con distintos equipos que están trabajando a nivel local. Voy a avanzar. ¿Cuáles son los beneficios del programa MASR como programa en general? Bueno, la propuesta es un ganar-ganar con la naturaleza, por lo que nosotros planteamos al manejo regenerativo, al manejo holístico, al manejo que tiende hacia la ganadería regenerativa, la agricultura regenerativa, como buenos negocios. No ponemos primero el ambiente y después el negocio, ni tampoco al revés. O sea, lo buscamos la sinergia entre todos los indicadores de los procesos que sean en el ecosistema, que aumenten, que mejoren y que nos den una posibilidad de, en consecuencia, aumentar la producción, aumentar la carga animal, aumentar un montón de cuestiones que hacen al negocio agropecuario. Dentro del programa Más R, yo les contaba que tenemos una red de nodos que tienen el saber cómo hacer, el know-how, como se dice,
el saber cómo aplicar todos los servicios, las planificaciones que brindamos en los casos concretos de su región. Además, una vez que uno hace las planificaciones, avanza en el esquema productivo, lo que hacemos es medir los resultados. Tenemos un estándar de medición que es el estándar GRAS, que nos permite medir los resultados en regeneración de cómo avanzan cada uno de los indicadores que nosotros planteamos dentro del esquema de medición de los procesos del ecosistema, entre ellos el suelo desnudo, si avanza, si retrocede, la productividad de biomasa, que es uno de los factores más importantes, el carbono en suelo. Entonces, al día de hoy, ¿qué hacemos? Planificamos, vemos qué resultados obtenemos en la producción y medimos esos resultados. Esa medición de resultados nos permite, por ejemplo, generar nuevos ingresos para monetizar servicios que vienen a partir del ambiente, servicios ambientales. Como cuarto punto que está destacado acá, cada momento de planificación, cada momento de trabajo en el campo se hace con los equipos que forman parte del día a día de la producción, con el cargado, con el productor, con el peón de campo que está en el día a día al lado de los animales. Entonces, siempre que vamos a planificar, ya lo van a ver en los ejemplos, vamos a trabajar con una planilla donde armamos una mesa grande y están todos los actores de la producción opinando sobre cómo vamos a avanzar en, por ejemplo, un plan abierto, un plan cerrado y todos estos esquemas que nos permiten aumentar la productividad. Así que cada vez que se arma esta práctica, se generan capacidades en los equipos que están en el campo y además se generan registros que sirven para un aprendizaje posterior, porque cada planilla que nosotros generamos para avanzar, después nos queda como un registro en la siguiente planificación. Esto nos va a permitir siempre tener un aprendizaje más fino del campo, ir conociendo cada vez más en nuestro propio campo y cómo reacciona entre las decisiones que tomamos. Después tenemos la, la ventaja de ser parte de una red, que es la red de nodos de OBI 21. Si bien yo les contaba que cada nodo está en un lugar en particular, em, nosotros trabajamos coordinando y haciendo aseguramiento de calidad, tomando las iniciativas de innovación de los nodos y tratando de hacerlas em, correr a través de las vinculaciones que hay en la red para que todos vayan aprendiendo y vayamos generando aprendizaje conjuntos, conocimientos conjuntos y bueno, compartidos también. Entonces, cuando un equipo de técnicos vaya a un campo en particular, ese equipo está respaldado por una red que lo contiene y que le aporta aseguramiento de calidad, que lo ayuda a resolver problemas. Siempre hay un respaldo. Entonces, no es un equipo individual y aislado. Bueno, voy a ir avanzando. Les hablé de los nodos. Los nodos son los equipos técnicos que están a campo, regionales y especializados en manejo holístico, en ganadería regenerativa, pero también empezando a desarrollar el servicio de la agricultura regenerativa. Eh, Tenemos en vistas trabajos que para esta región no aplican tanto, pero para trabajos con ganadería bajo monte, o sea, toda esa línea de trabajo que nos permite ir capacitando a los equipos y bueno, abordando mayor territorio y distintos esquemas productivos en distintas regiones y ecosistemas. Acá hay un mapa de la red general, ¿no? Acá todo lo que vean pintado de verde barra amarillo es una provincia donde hay un nodo local o una región donde hay un nodo local. Lo que ven en gris son lugares donde no tenemos por ahí un nodo localizado, pero llegamos igual, digamos, con el nodo que esté más cerca, llegamos a esa zona. Por ejemplo, La Pampa está en gris, pero a La Pampa llegamos de distintos lugares. Eh, Así que no quiere decir que si están en ese lugar no van a poder ser atendidos. Bueno, estamos en 18 provincias de Argentina y tenemos un nodo en Paraguay también. Bueno, un poco ya te lo mencioné. Los nodos nos dan la posibilidad de tener escala, de trabajar en red. Cuidado con los micrófonos.
de tener escala, de trabajar en red y de asegurar la calidad. Por eso elegimos esta estrategia. Y para enfocarnos en lo que va a ser el webinar de hoy, vamos a empezar a hablar un poquito de la ganadería regenerativa. Yo les, que les voy a comentar es más bien en términos generales y después voy a dar paso a Adrián para los casos que él nos va a mostrar. Entonces, en principio, la ganadería regenerativa es aquella que mejora la rentabilidad y estabilidad del negocio agropecuario a partir de recuperar los procesos vitales del ecosistema. Y lo que estamos apostando es a generar con la producción un círculo virtuoso donde la relación entre producción y ambiente vaya siempre de la mano, sea sinérgica y que los indicadores del ambiente que mejoran den un impacto positivo en la producción, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de recuperar procesos vitales de los ecosistemas con el herbívoro, la vaca, la oveja, y puede ser otras producciones también, con el herbívoro como herramienta. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tratando primero de comprender y optimizar el vínculo entre el animal, el suelo, el pasto, y tratando de entender los tiempos de manejo, los tiempos que necesita el pasto, los tiempos que necesita el animal y el suelo, para ingresar en un círculo virtuoso donde se pueda medir la regeneración, la mayor productividad y en consecuencia la rentabilidad. Entonces, acá a la derecha van a ver este círculo donde proponemos regeneración, mayor productividad y mayor rentabilidad en un círculo virtuoso. Bueno, acá hay algunos de los indicadores que nosotros planteamos de lo que es la regeneración y de los cuales medimos utilizando el estándar GRAS. Algunos de ellos son la cobertura del suelo con especies perennes, en términos de bajar el costo de las raciones para los animales. Ahí hay un indicador ambiental, que es, tenemos el suelo cubierto todo el año con diversidad de especies, pero además económico y productivo. Bajamos el costo de las raciones, porque son pastos perennes que nos producen todo el año. Entonces estamos generando raciones para los animales a muy bajo costo, solamente planificando, entendiendo los tiempos que necesitan esos pastos. Después, aumentando el aumento de la tasa de infiltración es otro indicador de regeneración. En la medida que haya cobertura, que no se generen costras de suelo, va a haber mayor infiltración y ese agua que infiltra no percola, perdón, no escurre, no se pierde por escorrentía y se puede aprovechar para producir más. Medimos también el aumento de la biodiversidad vegetal, en particular. El aumento de la productividad primaria que va atado al aumento, a la mayor cobertura del suelo, al mejor aprovechamiento del agua. Bueno, producimos más pasto en consecuencia. El aumento del carbono en suelo, que es otro indicador de regeneración. Para esto hacemos funcionar un mecanismo que lo conceptualizamos como la bomba de carbono. Tratamos de que ese mecanismo funcione lo mejor posible en el ambiente en el que estamos para acumular la mayor cantidad de carbono posible en suelo. Y acá por último aparece, pero no es el menos importante, sino que aparece el aumento del bienestar social y animal. En aumento de bienestar social, porque yo les planteé, les contaba que hacemos planificaciones. Las planificaciones permiten prever movimientos de animales, cuestiones de agenda que tienen que ver con la agenda, por ejemplo, sanitaria, del rodeo. Uno ordena la producción 6 meses para adelante, por lo menos, y da mucha tranquilidad al equipo de trabajo porque sabe qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Además de que los capacita y los empodera, porque las decisiones que ellos toman se ven reflejadas en la planificación eh, en la medida en que se animen a participar y dan su opinión, porque aparte están todo el día en el campo, ¿no? El equipo de trabajo que está al pie del cañón es muy importante para las clasificaciones que plantean. Y en cuanto al bienestar animal, lo que estamos planteando es vacas arriba del pastizal, pastoreándolo, moviéndose a parcelas nuevas, a potreros nuevos,
con pastizales que están creciendo, renovados, con mayor calidad, con mayor digestibilidad, más frescos. Entonces siempre el animal, en un momento cuando se acostumbra, empieza a pedir el cambio de parcela porque lo viene a buscar bueno, el manejo se hace totalmente distinto. Y el animal se amansa, es otra lógica de producción. Bueno, voy a avanzar un poquito. Acá están, a partir de los indicadores, los beneficios que se aportan, ¿sí? Con las planificaciones. Si los indicadores que yo presentaba antes aumentan y mejoran, bueno, tenemos como beneficio, ya se los mencioné, aumentamos la producción de forraje, reducimos la dependencia de insumos, estos están ligados, o sea, en la medida en que salimos por ahí de esquemas dependientes de verdeos de invierno, de verdeos de verano, donde estamos siempre utilizando insumos. Salimos de ese esquema y vamos hacia producciones perennes con cobertura de suelo total o en lo posible, la mayor posible. Bueno, estamos reduciendo insumos y por lo tanto aumentando el margen de la producción. Después también, en la misma línea, si aumentamos la productividad de pastos perennes y aumentamos la receptividad del campo en consecuencia, vamos a poder aumentar la carga animal, que es uno de los indicadores de rentabilidad ganadera más importantes. Así que acá hay otro beneficio asociado. Bien, aumento de biodiversidad de flora y fauna. Esto muchas veces tiene que ver con la presencia de enfermedades, en la medida enfermedades y plagas, ¿no? En la medida que haya biodiversidad en el esquema productivo, bajamos las poblaciones de patógenos y de insectos plagas, porque tenemos lugares donde anidan y se reproducen aquellos elementos del ecosistema o seres vivos del ecosistema que controlan esos indicadores. Digamos, estas plagas y patógenos, estos agentes negativos, de alguna manera, que se vuelven negativos solo cuando hay una disrupción del ecosistema y tienen una población muy alta. Bien, después, otro beneficio es producir alimentos de alta densidad nutricional y calidad. Estamos hablando de carne a pasto, de vacas que tienen un buen manejo, con mayores indicadores de sanidad con respecto a la nutrición que aporta esa carne. Podemos hablar de carne, podemos hablar de leche, en este sentido también. Y otro beneficio que aparece acá a la derecha abajo es secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera. Y en eso vamos en línea con el planteo que mencionaba Ale antes, que es mitigar el cambio climático. O sea, podríamos tener un esquema productivo donde por cada kilo de carne estamos acumulando kilos de dióxido de carbono en la atmósfera, en vez de emitirlo. Y eso sería en un esquema donde miramos globalmente la producción. Si uno se enfoca en la vaca, bueno, la vaca sola emite, pero la vaca pastando en campos donde se respetan ciertos tiempos de recuperación, bueno, ahí es otra la cuenta. Ahí tenemos que contar el carbono que se acumula en el suelo. Entonces, cuando se hace el balance, podemos secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera. Eso aumenta la materia orgánica y además impacta sobre lo que también mostramos antes, que es la posibilidad de ingresar a un programa de carbono y monetizar ese servicio ambiental, que es de los primeros que se está monetizando, que es el secuestro de carbono, ¿sí? O la reducción de emisiones, pero en este caso sería el secuestro de carbono en suelo. Bien, voy a avanzar. Acá hay un esquema que lo voy a pasar rápido, pero tiene que ver con lo que les mencionaba, cómo se da el balance entre las emisiones y el secuestro en esquemas productivos como de ganadería regenerativa, con un beneficio neto ahí es 3,5 kilos de dióxido de carbono capturado por cada kilo de carne producido. Eso está acá. Y esta referencia, si quieren, después les hace una captura de pantalla y buscan no es un paper, es una auditoría que le hicieron a este campo, y ahí está la información, para que lo puedan buscar en detalle. Y si no, se la pasamos también después. Bien, y acá vamos a entrar un poquito más en cómo lo hacemos, que es con una propuesta de manejo, que es el manejo holístico, que es una herramienta de gestión y planificación de predios agropecuarios. Me van a escuchar mucho decir planificación, a mí, después a Adrián. Eh,
¿Para qué planificamos con manejo holístico? Bueno, para mejorar nuestra toma de decisiones, para planificar el trabajo para adelante. Yo les mencioné que podíamos tener a 6 meses vista qué vamos a hacer y por qué. Eso nos permite producir más con menos riesgos y podemos empezar sin una inversión inicial en infraestructura. O sea, podemos empezar con lo que tenemos, salvando algunos casos en particular donde puede haber un atasco por, por disponibilidad de agua, pero si no, empezamos con lo que tenemos, juntamos animales, juntamos los rodeos y empezamos a rotar con descansos adecuados. Y en esto de rotar con descansos adecuados y juntar los animales, entra nuestra herramienta que es la planificación del pastoreo. Y uno se podría preguntar por qué planificamos el pastoreo. Bueno, porque nos permite movernos hacia el campo que queremos, generar riqueza y alcanzar la ganancia planeada. Esto está muy del lado del manejo holístico, los dos primeros puntos, que fíjense que entre paréntesis primero dice contexto holístico, eh, que no es más que la construcción de un marco para tomar decisiones que nos permiten llegar a donde queremos llegar. O sea, un marco que nos permite tomar decisiones alineadas. Entonces, por eso dice, nos movemos al campo que queremos. Bueno, primero definimos en el contexto holístico qué campo queremos y usando una herramienta como la planificación podemos ir hacia ese campo que definimos en el contexto. Después generar riqueza y alcanzar la riqueza, la ganancia planeada también están en otro esquema de planificación que está en el manejo holístico, que es la planificación financiera, que tiene algunas diferencias con las planificaciones que se utilizan en general, pero por ahí la más destacada es que la ganancia se pone al principio como un objetivo y no como un resultado de la resta entre ingresos y costos. O sea, uno apunta a una ganancia, primero pone la ganancia arriba como objetivo y luego trata de generar los ingresos y bajar los costos que sean necesarios para lograr ese objetivo de ganancia. Después, bueno, también parte de la planificación del pastoreo es mejorar la performance animal en los indicadores productivos y reproductivos, minimizar el sobrepastoreo de plantas, optimizar el descanso de plantas y suelo, coordinar el desarrollo, por ejemplo, de un plan de la tierra. Uno podría, de alguna manera, coordinar el pastoreo y las rotaciones para estar presente en algunos potreros donde tengo disponibilidad de agua y poner al final los potreros donde todavía no tengo las bebidas. Y quedarme tranquilo de que cuando llegue los animales a ese potrero, yo tengo un periodo de tiempo entre medio que puedo ir a generar la infraestructura necesaria. Por eso dice plan de la tierra. Plan de la tierra es un desarrollo de infraestructura acorde a un esquema productivo que necesita, por ejemplo, caudal de agua importante para juntar rodeos o nuevas divisiones o entender mejor la topografía en vez de cuadricular la infraestructura, bueno, entender la topografía, ver cómo se puede aprovechar y que los caminos vayan por los mejores lugares. Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen al plan de la tierra que necesitaría tal vez un webinar solo para el plan de la tierra o dos solo para el plan de la tierra para contar todos los detalles. Después, bueno, también reducir el trabajo y aumentar la eficiencia de la producción. Ahí me pasé, que sería el último punto acá destacado. Nosotros con la planificación queremos salir de la improvisación y entender que, bueno, podemos reducir trabajos que salen o que surgen a partir de ir improvisando. Bueno, ahora sí, paso a la siguiente. Acá vamos a hacer juntos un raconto de todo lo que hay que pensar a la hora de planificar. Por ejemplo, el número y tamaño de los potreros que estamos asignando a un rodeo en particular, el tamaño de ese rodeo y la composición, las clases o las categorías, la cantidad y la calidad de forraje que vamos a administrar, los objetivos que nos imponemos de performance animal, de estado fisiológico y sanitario de los animales, el agua de bebida, la posición, la calidad, la competencia por alimento y agua, en algunos casos con fauna nativa, limitaciones que tengamos por mano de obra. Tal vez nosotros queremos hacer pastoreo diario, pero no tenemos el personal adecuado o no llegamos con ese nivel de exigencia. Bueno, eso también
impacta a la hora de planificar. Y en esta lista, lo que queremos mostrarles es que, bueno, uno cuando planifica o cuando aborda la producción, tiene sí o sí todas estas variables que abordar. Y capaz que al no planificar, si estamos haciendo esquemas donde no planificamos, no las tenemos en cuenta de manera orgánica, sino separada, suelta, y lo cual nos genera estos imprevistos o nos hace improvisar permanentemente. Así que creo que la última que me quedó es la agenda personal y familiar, que es también una de las más importantes. Así que ¿para qué hacemos la planificación? Bueno, para ordenar, para acordar, para tratar de que todas estas variables estén orgánicamente abordadas, que podamos ir y trabajar y decimos, ¿tuvimos en cuenta esto? Sí, tuvimos en cuenta esto. ¿Tuvimos en cuenta lo otro? Sí, lo tuvimos en cuenta. Y que cada cosa que afecta a la producción en un sentido amplio, la tuvimos en cuenta. Bueno, voy a avanzar un poquito y ya estamos bien metidos en las planificaciones. Eh, Nosotros hacemos dos planificaciones al año, uno es el plan abierto y el otro el plan cerrado, eso sería lo que completa el año productivo o la campaña. Eh, lo que vamos a ver hoy es el plan abierto. Si nos enfocamos, vamos a enfocarnos, tenemos en este gráfico en el eje de las Y el volumen de forraje y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿no? Y clasificado por estaciones. Hay una estación de crecimiento, una estación de dormancia. Y lo último no es una estación, sino es un periodo en particular que pusimos reserva ahí. Siempre siguiendo este eje de las X. Ahora, en la primera parte o en el primer cuadrante del plan abierto, vamos a ver que es el que empieza ahora, para los que estamos para la zona de Adrián, es el que empieza ahora. Tenemos forraje creciente, eh, porque bueno, tenemos tasas de crecimiento que lo permiten. Hay temperatura y humedad suficiente, el fotoperíodo es el adecuado. Bueno, el pasto crece. El pasto crece primero a una velocidad muy alta por la primavera, después sigue creciendo, pero por ahí un poco más lento, pero el pasto crece. Entonces, cuando el pasto crece, nosotros estamos manejando un plan abierto. ¿Hasta qué punto tenemos el plan abierto? Bueno, hasta que el pasto deja de crecer, porque empiezan las heladas o porque empezamos con un periodo de seca, de acuerdo a la región en la que estemos, pero donde estamos ahora enfocados, básicamente porque empieza a helar, el pasto se frena. Si bien puede haber lugares donde hay crecimiento invernal, la tasa de crecimiento invernal es muy baja comparada con la que puede haber en primavera y verano. Entonces ese es el momento de terminar el plan abierto, hacer el monitoreo GRAS, que por eso está indicado acá con una flecha. El monitoreo GRAS nos permite saber cuánta biomasa acumulamos, cuánto pasto hay en el campo, además de hacer todo el otro kit de indicadores para ver cómo están funcionando los procesos del ecosistema. Pero bueno, fundamentalmente medimos cuánta biomasa tenemos. ¿Para qué? Para administrarla en la estación donde hay dormancia. Entonces, eso ya es el plan cerrado. Una vez que sabemos cuánto pasto tenemos y cómo lo vamos a administrar, tenemos el siguiente plan, que es el plan cerrado, donde el forraje es decreciente, pero no porque crezca al revés, porque se reduce, sino porque se consume, ¿sí? Entonces se frena la tasa de crecimiento y el forraje se consume, y por lo tanto tenemos cada vez menos. Y sobre el final, uno puede, con la planificación, lo dejo solamente como un agregado, hacer que el plan cerrado no termine exactamente cuando empieza la siguiente primavera, por una cuestión de seguridad, uno lo puede estirar un poquito y en vez de que termine el plan cerrado con la línea roja en el punto B, que termine en el punto C, un poquito más adelante de lo que en general sea la primavera. ¿Para qué? Para tener esa reserva que le mencioné antes. Entonces, solapo el comienzo de un plan con el final del otro, con un periodo variable, pero así calculo una reserva por si la primavera se atrasa y no comienza. Entonces ahí tenemos el ciclo completo. Plan abierto, plan cerrado y nuevo plan abierto. Bien, voy a avanzar. Ya les voy a dando cierre a esta parte. Nos vamos a enfocar en la columna del plan abierto. Los que quieran capturan la pantalla y se llevan la columna del plan cerrado para estudiarla. Pero bien.
¿Cuáles son los objetivos del plan abierto? Producir la mayor regeneración posible y la mayor cantidad de forraje posible. Y esto haciendo funcionar la bomba de carbono lo más posible, acumulando forraje, pastoreándolo en el momento justo y después dándole el descanso que necesita. Al mismo tiempo, tenemos que siempre mirar las vacas, así que lograr la mejor producción individual posible. Eso es muy importante para tener en cuenta mientras hacemos el plan. No, no solo miramos el pasto y el suelo, miramos el animal. Y como decisión no es críticas, lo que hacemos es determinar, de acuerdo a la región, un tiempo de recuperación. Eso lo hacemos de acuerdo al pastizal que estamos manejando, la región en donde estamos y la categoría animal que manejamos. A las vacas por ahí les podemos dar tiempos más largos para volver al mismo lote. A las vaquillonas vamos a tratar de darle menos, que vuelvan antes para comer más calidad. Y ni hablar si estamos manejando en tambo. Más corto todavía el tiempo de recuperación. Tienen que comer más calidad todavía. Así que son tiempos que se regulan y los tenemos en cuenta, con mirando el pasto, mirando el suelo, mirando los animales. Los movimientos con crías al pie, si tenemos parición, en muchos casos con parición nos quedamos más quietos o en vez de manejarnos con parcelas muy chicas, abrimos potreros más grandes en lugares donde los campos sean muy grandes, capaz que si hace falta se frena un poco el movimiento. No es el caso de la región donde está Adrián, que necesariamente haya que frenar el movimiento, pero al estar en todo el país, nosotros tenemos como varios puntos de regulación. En Patagonia, por ejemplo, no se mueve la gente cuando pare. Las majadas no se mueven, se quedan quietas. Y bueno, sabemos que puede generar sobrepastoreo, pero está en parición, hay que cuidar la aparición. Después acá dice número de células y atos, que es el número de potreros que se manejan juntos, y atos van a ser los rodeos. Paso abajo, bueno, algunos ajustes que haya que hacer según la situación que sea pertinente. Y después información relevante va a ser el ranking de potreros. Cómo evaluamos los potreros para armar nuestra planificación. Eso es una medida de acuerdo a cómo se conoce el potrero históricamente en cuanto a su producción y a su calidad. Avanzar. Les muestro algunas cuestiones que tienen que ver con con lo que son los descansos que vengo mencionando y cómo nosotros de alguna manera nos paramos a defender primero el descanso y no tanto empezamos por el tiempo de ocupación. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Bueno, la línea naranja que ven acá es los días sin animales, por lo tanto son los días de descanso de los potreros. Nosotros tenemos días totales y acá tenemos potreros, cantidad de potreros. Entonces, esa línea naranja, ¿qué nos está expresando de alguna manera? Yo empiezo con pocos potreros y cuando divido, rápidamente puedo pasar a tener, como en una función, la primera parte exponencial, la reacción de agregar potreros al principio es muy alta, es muy alta. Entonces, pasando de 3 a 10 potreros, por ahí dividiendo a la mitad, algunos de los que tengo, ya tengo unos descansos mucho más adecuados que los que tenía con 3. Y ni hablar si paso a 12 o 15, ya estoy muy cerca de que agregar potreros me dé descansos marginales, digamos, es muy marginal el aumento y por eso la curva se transforma en una meseta. Y de forma opuesta, y como en un espejo, la curva celeste es la de tiempos de pastoreo total. Entonces, ¿qué pasa acá? En la medida en que yo agrego esas subdivisiones, con muy poquitas genero mucha reacción en el tiempo de ocupación. Y van a ver que también en forma de espejo llega un momento que teniendo alrededor de 20, entre 15 y 20 potreros, ya estamos casi en los máximos de descanso y de ocupación. ¿Podemos agregar más? Sí, por supuesto, podemos agregar más. Hay un montón de efectos no relacionados a los descansos y a la ocupación que dependen de cuando ya tengo muchos potreros, a partir de, no sé, 25, agregar parcelas cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿qué me genera?
Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la última curva, que es la de densidad, que esta, que no es una curva, es una línea, ¿no? Es una función lineal. Esta sí aumenta proporcionalmente. La carga instantánea aumenta proporcionalmente en la medida que yo hago potreros cada vez más chicos y junto animales y los hago rotar cada vez más rápido, ¿no? Eh, Acá hay un montón de efectos que tienen que ver con el bosteo, la orina, la baja de la selectividad de forraje, que son beneficiosos. Pero ya tenemos también de primeras beneficio por hacer algunas divisiones más y empezar a respetar tiempos de recuperación. Por eso yo mencionaba al principio que podemos empezar con lo que tenemos. Después, si queremos ir a sistemas más intensificados, podemos ir también y genera beneficios. Pero no necesariamente tenemos que empezar acá, en 90 potreros, cuando queremos hacer un manejo que ya tenga mejoras en los indicadores que vengo mencionando. Acá, si se fijan, hay una barrita que dice MH 1.0, MH 2.0, MH 3.0. Eh, También una autoría de Pablo Borrelli que tiene que ver con, bueno, ¿cómo empezamos? Al principio no hacemos un manejo un manejo holístico tan intensivo, le ponemos 1.0, es el principio, empezamos a dividir y vamos por el descanso. Primero el descanso que después nos permita bajar el tiempo de ocupación. Después ya cuando intensificamos, tenemos en los máximos posibilidad de dejar descanso y la mínima ocupación posible, que es beneficiosa. ¿Por qué? Porque ya nos empieza a jugar el aumento de la densidad. Y al final, en los sistemas más intensivos, estamos con el máximo nivel de descanso, el mínimo nivel de ocupación y los mayores efectos por el aumento de la densidad animal. Bueno, vamos a avanzar un poquito y les muestro el último concepto antes de pasar a la presentación de Adrián, que es lo que les mencioné de la bomba de carbono. La bomba de carbono es un concepto que tiene que ver con cuál es el mecanismo natural que permite que el suelo acumule carbono en los pastizales, en las pasturas, en los esquemas productivos silvopastoriles, siempre que haya herbívoros pastoreando. Bueno, el concepto es, si nos enfocamos en el gráfico, que tenemos en la línea del cero sería el suelo y la curva naranja va a ser el crecimiento del área foliar, del pastizal. La celeste es el crecimiento en espejo de lo que son las raíces. Entonces, tenemos en el eje de las X acá el tiempo y estas son tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que a medida que dejamos pasar el tiempo, tenemos crecimiento de hojas, crecimiento de raíces y eso se acumula biomasa, tanto arriba como abajo del suelo. Eso es carbono, ¿no? Carbono que está en los seres vivos. Ahora, si nosotros hacemos un pastoreo en el momento adecuado, generamos la descarga de ese carbono. ¿Por qué? Porque una parte de las hojas van a alimentar a la vaca, pero las raíces, que a la planta le sobran, porque tiene pocas hojas, ¿para qué va a tener tantas raíces ahora? Se desprende de raíces que alimentan al suelo. Entonces, el pulso de descarga alimenta a otras dos partes del ecosistema, a los animales herbívoros, las hojas, a la microfauna del suelo y a los microorganismos del suelo, las raíces, que luego se van a acumular como dióxido de carbono, perdón, como carbono en suelo, materia orgánica, etcétera. Em, Hay otros mecanismos que se dan cuando el suelo está vivo, que es de alimentación directa de las plantas a los microorganismos, que son muy importantes, pero necesitamos suelos vivos que aparte tengan a la bomba de carbono funcionando de manera óptima, de alguna forma. Después, ¿qué pasa? Dejamos otro tiempo de descanso y otra vez se vuelve a cargar la bomba. Y así estamos en pulsos de carga y descarga, como se ven acá, fase de carga y fase de descarga. Esto ya lo mencioné, en la descarga las plantas acumulan biomasa aérea, producen exudados para alimentar a los microorganismos, y la productividad primaria neta anual potencial está definida por la arquitectura del canopeo y la disponibilidad de nutrientes y agua. Y después, en la fase de descarga, el pastoreo remueve la biomasa acumulada, produce mantillo, bosta y orina en superficie, provoca reciclado de raíces y aumento de los oxidados radiculares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que manejar en el plan abierto mientras hay crecimiento? Bueno,
esto que está acá, este eje, el eje de los días. ¿Cuándo vamos a hacer la descarga? ¿La vamos a hacer acá? Y no nos conviene. ¿La vamos a hacer acá? ¿La vamos a hacer acá? ¿La vamos a hacer acá tan atrasado sin que haya habido pastoreo? ¿Qué otra cosa nos juega acá? Y bueno, la calidad de ese pasto. Entonces, elegir el punto justo para hacer el pastoreo va a ser ese tiempo de recuperación que yo vengo mencionando. Bien, con estos conceptos, después, aquellos que tengan preguntas, las guardamos para el final y las abordamos, no hay ningún problema. Y ya estamos para darle pie a Adrián. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Adelante. Soy Maxi. Gracias. Pasás vos, ¿no? Sí, paso yo. Bien, Sí, te pasa Maxi. como mostró Maxi, somos uno de los nodos de la red OBIS. Simplemente presento quiénes somos los responsables. Somos yo y Gabriela de Gorge. Y quería mostrar, aunque sea los nombres, quería nombrar el equipo fantástico que tenemos de técnicos, en el cual hay ingenieros agrónomos, veterinarios, y biólogas. Ellos son Paula, Nahuel, Eduarda, Juan Manuel, Florencia, Helio, Mauro, Cecilia, Leandro, Patricia, Federico, Simón, María Luz, Leonardo, Horacio. Algunos estarán por ahí. Bien. En la próxima quería mostrar a modo de paneo territorial, donde hoy estamos trabajando y donde venimos trabajando, marcando los puntos GPS de los campos. Simplemente para mostrar alguna referencia territorial del área geográfica. Dale, Max. Les propongo una presentación que comience con algo que traemos como aprendizaje muy valioso en estos 6 años, alrededor de 6 años, en que estamos llevando adelante la transmisión, la difusión de lo que es el manejo holístico. Así que la propuesta es que voy a mostrar, solamente leer, algunas preguntas y objeciones frecuentes que en diferentes situaciones se nos dan a todos los que estamos formando parte del equipo. No es mi intención responderlas ahora, sí es mi intención, para un cachito, Maxi, que operen a modo de disparadores para que podamos relacionar una eventual respuesta con lo que podamos ver hoy en esta presentación. También que queden como un atrevimiento que puedan tener algunos a voltear la timidez, a hacer preguntas en una presentación o al final. Quiero que sepan que ese tipo de preguntas, cualquiera de cualquier tipo, es válida, porque nos pasa. Así que atrévanse y sepan que vamos a ser honestos y cuando no sabemos la respuesta le vamos a decir no sabemos. Y ahí voy, las voy a leer simplemente ahora y las vamos a volver a mostrar al final. Mi campo es muy chico, se puede hacer igual. O mi campo es muy grande, también, el otro extremo. ¿Se puede hacer igual? Esto es manejo holístico. Lo que ustedes proponen es más o menos lo que yo hago. Todo muy lindo, pero ¿cómo son los números? En mi zona, ¿hay alguien que haga esto? Bueno, yo quiero vender bonos de carbono. ¿Cómo es eso? ¿Hay que hacer muchas parcelas? O la otra, ¿hay que llevar agua a la parcela? Como si fuese una condición. Tambo, yo tengo o yo estoy asesorando tambo, y eso en tambo no se puede hacer. ¿Capacitan a la gente en el mismo campo? Esto viene mucho a colación entiendo que por la difusión del componente escuela de regeneración. Y la otra pregunta relacionada también es si van al campo y solamente capacitan a la gente y se van. ¿Qué pasa si el dueño no quiere hacer esto? ¿O qué pasa si el encargado no quiere hacer esto? Estos son fundamentalistas, hablan del ambiente, pero no ven, no miran el negocio.
Mi campo tiene monte, monte cerrado, monte abierto, monte tratado. ¿Y ahí cómo hacen? Sigo. En mi campo hay un alto porcentaje de agricultura, no se podría hacer manejo holístico. Muchos creen esto, que se hace solamente con campo natural, es una pregunta recurrente. Algunos dicen, yo prefiero la ciencia, lo que tengo cierto, lo que aprendí, y bueno, si me dicen los análisis que necesito agregar fertilizante y puedo, lo agrego. Hay dudas sobre si tenemos probado esto en varias hectáreas o estamos intentando usar de conejitos de indias a algunos productores. En sequía, ¿qué es lo que hacemos? También recurrente. Y me voy a quedar con esta última, en esta tanda de preguntas y objeciones, que es, bueno, bien, pero ¿qué hacen en el campo? Así que seguimos, Maxi, y arranco. Metele, por favor, en el primer punto que quiero pararme es que nosotros vamos a ir al campo en la medida que haya un productor que nos abra la tranquera, un productor que por una decisión de apertura mental, de correrse de esa llamada zona de frontera, zona de comodidad, zona de confort, que esté dispuesto a que a su propio campo, a su propio predio, a su propia empresa, pueda ir alguien que le pueda mostrar, para ver si eventualmente le interesa el camino, un modo diferente de hacer lo que está haciendo desde hace, en muchos casos, muchos años. Entonces, Me parece que Sí, perdimos la nos perdimos a conexión. Adrián, me parece. A ver, qué lástima. Sigue conectado, pero no se le trabó la conexión. Vamos a tratar de resolver lo posible. Ya uno intenta apagar la cámara. Y ahora le escribo por WhatsApp a ver si podemos retomar. Ahí ya se nota que se cayó la conexión. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta que podamos retomar a ver si se conecta. Vean, ahí estás. Ahí te vemos. Quedó conectado. ¿Estás, Adri? sí, por supuesto, se me cortó de golpe de internet, perdón. Estaba en que estamos empezando a recorrer el campo y la tarea primaria es esa, y ahí es donde en la práctica lo que hacemos es un relevamiento rápido de stock de pasto, de evaluación de la calidad de los recursos forrajeros que hay a nivel parcela. Evaluamos qué potencial de tasa de crecimiento, aguanta una diapo, Maxi, por favor. Evaluamos el estado de los recursos como para poder estimar qué tasa de crecimiento va a tener cada recurso en ese periodo largo que estamos por ir a planificar, como para tener una composición de qué oferta forrajera en ese periodo, incluyendo stock y crecimiento, vamos a estar teniendo disponibles. Y por el otro lado miramos rodeos, categorías de animales que haya, relevamos estado corporal como para tener en cuenta la posible mejora a nivel performance animal, estado, y esa es la primera parte. Y quería pasar por favor a la siguiente. Quería pararme en un concepto que en teoría no debería ser un problema, pero que en la práctica, en muchísimos casos, nos está obligando a detenernos un paso antes de empezar a planificar, que es el balance de raciones. La teoría nos dice que en un campo en pampa húmeda, con un ajuste de carga a la receptividad invernal, cuando llegue la primavera, verano, debería tener un exceso de pasto con el cual después veríamos qué hacemos, si diferimos, si hacemos reserva, pero ese exceso, al estar
la carga, la receptividad invernal, debería estar en alrededor del 30%, kilos más, kilos menos, en porcentaje más, porcentaje menos, en ese periodo de primavera-verano. La realidad, por muchísimas razones que podemos eh, avanzar a explayarnos más tarde, es que en esa recorrida detectamos un estado de los pastizales, un estado del stock, un estado de los eventos de pastoreo previos, eh, a veces de meses previos, a veces históricos del campo, que nos dicen que estamos muy pasados de carga, por lo cual incluimos esta tarea de enfrentar oferta, repito, sumando stock a estimación de crecimiento en ese periodo y enfrentándola a la requisitoria, requerimientos que van a tener los animales en la evolución esperada, según el manejo que tenga el productor, de los rodeos. Entonces muestro este gráfico porque esto nos ha pasado, son casos reales. Abajo está el nombre del campo y el año en el que fuimos a planificar el pastoreo de alta tasa de crecimiento, de la época del pastoreo del plan abierto. Y como verán, en muchos de los casos de estos que muestro acá, la oferta está expresado todo en porcentaje. La oferta ahí se muestra como el 100%, o sea que los requerimientos, la barra roja, estaba entre 92 y 95% y a veces, bueno, ya en casos muy disparatados, los requerimientos iban a superar a la oferta. Entonces, obligatoriamente en estos casos tenemos que alertar en cuanto a opciones de toma de ajustes para poder planificar ese pastoreo en primavera-verano. El tipo de ajustes se decide en el momento o se posterga según hacia dónde quiera ir el productor, pero obviamente pasan por una eventual baja de carga. Bien, continuamos. Dicho esto, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver una academia militar en la planificación del pastoreo? Esta es la Academia Militar Real de Sandhurst, en Inglaterra. ¿Y por qué está acá? Bueno, el creador del manejo holístico, Alan Savory, es un zoólogo, un botánico, que cuando quiso hurgar en las técnicas de planificación en su disciplina, la botánica, la biología, no encontró absolutamente nada. Entonces se puso a buscar y encontró que, particularmente en esta academia militar, tenían desarrollada por varios cientos de años una tecnología de planificación para las batallas, que era bastante especial y que comenzó a pensar en adaptarla a lo que es el pastoreo. Parece una locura, pero esta fue la base de la tecnología, que incluye una planilla de pastoreo, pero es una tecnología de planificación, que después yo, investigando, encuentro que es diferente a a las técnicas de planificación de las demás academias, de muchas otras, que en general son muy jerárquicas, que tienen órdenes precisas, a modo de checklist, a cumplir casi a rajatabla. Y en cambio la planificación, la técnica que tenía para planificación de las batallas esta academia, tenía características diferentes. Tenía una propuesta adaptativa, tenía una guía con muchos pasos precisos, pero que dejaba lugar a los oficiales a tomar decisiones en el momento, de acuerdo a los eventos que encontraban, minas que estaban a punto de estallar, o diversos tipos de problemas que se pueden dar en una batalla, o en un campo de batalla, y hasta dejaba lugar para algo de creatividad a nivel de cada oficial a cargo. Entonces, bueno, esto llevado al manejo holístico fue incluido la próxima, más en el manual de manejo holístico, a modo de, adaptado a pastoreo, a modo de una técnica completa que toma esos elementos de esa academia militar. Este libro lo pueden comprar en la Escuela de Regeneración, ahí dejo el link por las dudas. ¿Seguimos? escueladeregeneración.com, aviso. Bueno, este es el esquema de la planilla de pastoreo derivada de esa técnica de planificación de batallas de la Academia Militar, que como esquema que es, está muy simple. Esto está en el libro de Alan Savory. Por la parte superior
tenemos el recorrido que hace en el tiempo, arrancando desde el día en que se empieza el plan, hacia la derecha, como un camino que va a ir recorriendo, en este caso los animales, y por el lado izquierdo vamos a tener, donde dice áreas por potrero, vamos a tener los potreros o parcelas, con datos propios de superficie, etc. Y en las cuadrículas de la derecha y de abajo van a ir todos los cálculos que vamos a ir haciendo para lograr el objetivo, que es regenerar, con toda una metodología precisa en el medio. Y en el centro del cuerpo, en el cuerpo principal, van a ir los detalles de ese caminito que sigue cada grupo de animales, recorriendo lo que sería el campo minado, ¿no? Recorriendo todos los potreros de una parcela a otra, tomando cambios, movimientos, de acuerdo a lo que sabemos que va a ocurrir en cada evento en ese periodo, en el tiempo, o sabiendo con lo que nos vamos a encontrar en cada potrero en cuanto a infraestructura y disponibilidad de agua, etc. Este es el esquema básico. En la próxima tenemos lo que es la planilla en sí, en formato papel. Lo mismo, en el cuadro central se ven todas las columnitas finitas que muestran la disposición de meses, pero cada mes dividido en los 30 31 días, hacia abajo, y a la izquierda es el lugar que tenemos para la entrada de los potreros. Y abajo y a la derecha van todos los cálculos. En la próxima vamos a mostrar la misma planilla en formato Excel para los que son amantes del Excel. De hecho, la usamos en muchísimos casos en forma simultánea, la del papel. Visualmente muy fácil de utilizar con el equipo de trabajo, y en Excel para facilitar cálculos. En la próxima mostramos una planilla recién... Perdón, te pasaste, Maxi. Bueno, si te pasás directo a esa, le metemos, no hay problema. El hecho de que tengamos esta tecnología de planificación que Alan Savory diseña, se debe a que, como dijo Maxi, tenemos una miríada, una infinidad de factores a considerar. El cerebro humano no está preparado para considerar tantos factores a la vez. Y ahí está marcado como que la lluvia es un factor, sí, es el principal, pero tenemos otras decenas de factores a pensar en cuanto a comienzo de la planificación. Entonces, muchísimas veces el ser humano lo que hace, por la dificultad que tiene de manejar tantos factores a la vez, es directamente no planificar, la más fácil, que nos puede llevar a cualquier lado, o planificar de la misma manera que viene planificando habitualmente, que puede seguir generando los mismos errores y los mismos efectos no deseados de siempre, con las consecuencias que podemos imaginar muchas veces. Entonces, esta propuesta, esta técnica de planificación, permite manejar muchísimos factores, porque los vamos a tomar de a uno, pero en una secuencia lógica, en una secuencia en que nos dice, bueno, ahora nos enfocamos en este factor, el que quieran, cualquiera de los que mostró Max en ese listado. Nos tomamos el tiempo necesario para que ese factor sea considerado a tope, que pongamos todos los del equipo de trabajo lo que podamos conocer de que pueda afectar a la planificación ese factor, sea agua, sea servicio, sea destete, sea una maleza, sea un raigrasa anual que queremos destinar a otra cosa, etc. Entonces, el tomar de a uno los problemas nos permite sí abordarlo de una manera sólida, integral, y seguir avanzando. La otra característica es que cada decisión, pasa el otro por favor, Maxi, cada decisión que vamos tomando va teniendo un efecto cascada, porque se va a ir apoyando en la decisión tomada en el paso anterior, previamente pensada, con una experiencia de décadas de aplicarla en todo el mundo, en un montón de situaciones diferentes. Entonces, como técnica probada que está, vamos a basarnos en que cada paso que vamos dando está previamente pensado en una escala muy amplia. Y en la otra, lo que mostramos es que está ese espacio para la creatividad, para parar a pensar de una manera desde cero, ante un problema que puede ser el de siempre, pero al que siempre resolvíamos de la misma manera. Así que esto que está pensado como una guía, la próxima, si querés, Maxi, está pensado como una guía, nos libera, nos da tranquilidad de espíritu, así lo dice Alan Savory en el libro, nos da tranquilidad de espíritu. Esto es porque esta guía nos dice, bueno, no se preocupen,
porque todo está contemplado, todos los factores que van a afectar a este trabajo tan importante que es planificar el pastoreo están contemplados. Solo falta que pongan en consideración tiempo y energía para decidir qué es lo que quieren en cada paso. Estamos tranquilos de que estamos considerando todo. Entonces, el resultado de ese día de trabajo, ¿cuál es? Que para ese equipo de trabajo, para ese campo, para ese mes, para ese momento del año, vamos a tener el mejor plan posible. El mejor plan posible implica eso, que puede tener errores, que nos vamos a dar cuenta quizá el otro día, quizá en meses o a medida que transcurrimos ese caminito de movimiento de Hacienda en el plan, pero en ese momento vamos a tener una tranquilidad absoluta de que es el mejor plan posible. Esto es en Ayacucho. Que no- el día de planificación, esto quería hacer hincapié en esto que seguía, el día de planificación, por la importancia que tiene, pensando que vamos a estar 1 o 2 días para trabajar, para que durante 6 meses cumplamos con nuestro objetivo de regenerar y ordenar los movimientos de la hacienda, exige que todos los trabajos del campo ese día se paren, que pensemos antes cómo hacemos para que eso no afecte la producción, no afecte la rutina del campo, pero el equipo de trabajo tiene que estar, el equipo que toma decisiones, el equipo que sabe del campo, tiene que estar dispuesto para que ese día colabore, participe, aporte y que sea el modo en que se apropie de ese plan, porque son ellos los que, no solo los que saben, sino los que van a llevar adelante el plan en el campo después. Nosotros operamos como una guía, como un facilitador que lleva la metodología, aportamos la experiencia y los errores de otros ambientes, de otros campos, de otras situaciones, pero ellos son los que van a llevar el plan adelante. Entonces, el refuerzo que quiero dejar acá es que la planificación nos exige que la agenda sea respetada, rajatabla y que estemos todos dispuestos y concentrados para ese día. La próxima. Bueno, acá muestro una planilla de pastoreo recién conformada. Este es un campo en Pirán. El, el caminito ese de pastoreo está marcado con unas líneas horizontales en cada potrero, con la cantidad de días que decidimos que van a estar en cada potrero, y luego pasan a la siguiente y así. Abajo están todos los cálculos de demanda animal, y a la derecha están los cálculos que hacemos para respetar los días de descanso y asignar días de pastoreo a cada parcela. La próxima, Maxi. Esto es en Benito Juárez. Seguimos. Acá hay otra planilla de pastoreo, le llamo trabajada, ajetreada, porque en general la llevamos al campo, la destrozamos marcándola y haciendo ajustes. Por eso tengo un zoom en la próxima, por favor, Maxi. Un zoom sobre una partecita donde vemos que las líneas en lápiz marcadas, horizontales, líneas, son los días que planificamos estar, pero en la práctica, pintado en rojo, está lo que efectivamente ocurrió. ¿Hubo cambios? Sí, siempre pasan eventos que nos exigen que el ajuste se dé para que el negocio fluya, para que los animales estén bien, que coman, que tomen agua y que a su vez cumplamos con los criterios principales de la planificación de pastoreo abierta que pasan por los tiempos de recuperación. Entonces, en la medida que el que está en el campo y ajusta en días de pastoreo entrando antes, saliendo después, o estando más días o menos días de lo pautado, en la medida que esa persona que está en el campo sepa por qué se marcaron esos días en ese potrero, en ese mes, va a poder decidir qué ajuste, qué tipo de ajuste va a hacer, porque va a volver a respetar los días de pastoreo, va a volver a saber que ese potrero no podía estar siendo pastoreo muchos más días de los que habíamos planificado. Por eso hice el Zoom, porque esto pasa en la inmensa mayoría de los casos. Pero no quiere decir que no haya un plan pensado, simplemente que sabemos de antemano que nos vamos a equivocar, de hecho, nos equivocamos o no prevemos eventos que son imprevisibles. La próxima. Quiero reforzar la razón, el porqué profundo de que vamos a hacer este plan en, en septiembre, octubre, previo a la primavera. Ya habló Maxi de la bomba de carbono. Nosotros producimos carne, leche, fibras, pero esos son productos secundarios de nuestras actividades agropecuarias. El proceso primario es la cosecha de la casi infinita energía que tenemos del sol. Todo lo demás es secundario. Entonces,
Si nosotros sabemos que tenemos una estación en la que el sol aporta muchísima más energía, que permite, por la cantidad de horas de sol, de luz, recibir mucha más energía en promedio del año, es el momento en que, el momento en que, de manera potencialmente mucho más alta que el resto de los meses del año, podemos regenerar, con todo lo que eso implica. ¿Qué implica? Bueno, aumentar la receptividad, ya hablamos, pero el aumento de receptividad derivado de la mayor fotosíntesis, la próxima si querés, Maxi, es el primer evento, el primer resultado, el primer beneficio que tenemos, porque la producción primaria de pasto aumenta. Eso nos pone en condiciones de decir que tenemos una mayor receptividad, que no es lo mismo que carga. Tenemos más pasto, tenemos más, eh, más crecimiento en todos los recursos forrajeros, en todas las estaciones del año prácticamente, pero eso no quiere decir que ya tengamos que poner carga. La decisión de aumentar la carga es una decisión más empresarial, pasa por lo técnico, pasa por lo financiero y por otra cantidad de factores, pero lo que sí sabemos es que podemos aumentar la carga. Y este aumento de la carga va a ser de una manera más estable, más sostenida en el tiempo, porque tenemos una diversidad de plantas, tenemos una diversidad de microbios en el suelo, de microorganismos que nos ayudan a relacionar a la planta, presentarse mejor a la planta, a cualquier planta de cualquier recurso perenne que tengamos, ante un evento extremo como sequía. Las plantas esto está comprobado, las plantas son capaces de relacionarse con algunas comunidades de bacterias y de hongos que la benefician en situaciones de sequía, por ejemplo, en detrimento de otras a las que apela para relacionarse y conseguir nutrientes en situaciones de no estrés hídrico. Entonces, si bien presentamos estos tres ítems como los primeros en beneficios, quisiera decirles que hay una tanda enorme de beneficios, si querés seguir pasando las próximas, pero no, perdón, la voy a presentar después. Lo que quiero es ahora proponer que pasemos de esto tan teórico que venimos hablando, que es medio aburrido, a algo un poco más práctico y real. Por eso me pregunto ahí, muy teórico. Bueno, vamos al campo. Vamos a un campo de la provincia de Buenos Aires, partido de Ayacucho, es el campo La J. Los Migueles, son dos sectores, por eso se llama así. Es un campo en el que el productor y la familia, en su contexto holístico definido previamente, tienen, entre otro montón de propuestas a sí mismos en términos de calidad de vida, la, la decisión de que su propio campo, como se está regenerando, quieren ponerlo a disposición de la gente que quiera recorrerlo, hablar con ellos, ver de qué se trata, y esas tranqueras están abiertas permanentemente. En este campo hicimos genera un evento de 200 y algo de personas hace 2 años. Ese que está en el medio es Gerardo y el otro es Pablo Borrelli. El campo tiene 1.370 hectáreas, ahí mostramos los ambientes como para caracterizar un campo típico de la cuenca del Salado, con todo eso que está en color amarillo como tendido bajo, lo más verde muy clarito extendido, y recién los verdes oscuros son lomas, así que es muy típico, es un campo con un porcentaje alto de estructuras tóxicas y difícil de trabajar. Bien, la próxima mostramos la situación actual, el número de cabezas total, composición entre cría y recría, y un 77% de los equivalentes acá son cría. Y sobre las hectáreas que tiene el campo, eso nos da una carga hoy de un equivalente de 0,4, si no me equivoco. Pasa a la próxima, ¿no? 1,04 promedio en 2024. Esa es la carga que está teniendo este campo y siempre me olvido de aclarar que sin gastar un peso en el ítem costo directo de alimentación a los rodeos. No hay reservas, no hay silaje, no hay fertilización de pastura, no hay verdeo, no hay control de maleza, no hay triturada ni ningún aporte extra de forraje. La próxima. Bueno, este apoderamiento está basado en el tradicional del campo y tomado con otro paradigma de toma de decisiones para potrerar. Y dentro de esos potreros fijos se fueron haciendo divisiones
en una proporción acorde a lo que íbamos detectando que iba haciendo falta, de acuerdo a lo que veíamos cada vez que planificamos. La próxima, estamos ahí mostrando la recorrida previa, el trabajo de gabinete para hacer el plan. La próxima es como cuando terminamos de hacer el balance de raciones, definimos que vamos a mover los animales. Y para eso organizamos circuitos con potreros previamente asignados a cada grupo de animales, que le llamamos módulos o células. Están en colores diferentes ahí. Y como verán, cada color es un rodeo y cada color tiene una asignación de una cantidad de potreros que obviamente no son al azar, sino que están tomados tampoco por hectárea, están tomados por raciones. Esto es, se adjudica al menos a raciones, o sea, en términos energéticos, para que cada rodeo tenga disponible la energía necesaria para todo ese periodo, y también lo consideramos, consideramos esas asignaciones de potreros en función de calidad, de recursos y de algunos otros factores que puedan estar definiendo el negocio. ¿Seguimos? La planilla de pastoreo es, como lo que ven ahí, una por módulo. Es decir, que todo ese color que mostrábamos con una serie de potreros que implicaba un módulo, termina como producto final en esta planilla en la que mostramos el recorrido, los movimientos que van a tener las vacas de ese módulo a lo largo del periodo. Ahí estamos mostrando unos 6 meses. Y lo que tenemos en colores, atravesando a veces todos los potreros, son los eventos importantes como juicio, a veces destete, a veces aftosa, a veces tratamientos sanitarios, a veces monitoreos de condición corporal. Y este es el producto final del trabajo. Es la herramienta o el formato que nos puede llegar a quedar para trabajar en el campo, o se puede traducir a un formato más entendible por algunas personas del equipo de trabajo que tengan dificultad para interpretar esto. La próxima. El campo La J. Los Migueles, una vez que ya mostré el proceso de planificación, tiene registros de precipitaciones desde hace 20 años, unos 20 años, desde el 2005, y muestra ahí en la columna última a la derecha que el promedio de toda esa serie es de 968 milímetros. En la próxima, mostrame, Máximo, por favor, el periodo en que empezamos a hacer manejo holístico, que es 2019 en adelante, y que coincidió con una sequía que pudo haber sido más marcada de lo que se ve ahí por los momentos en que llovió y que no llovió. Sin embargo, igual el promedio de esos 5 años mostrados fue de unos 120 milímetros menos que el promedio, con años muy críticos como el último, el 2023. Y vamos a mostrar el comportamiento de la carga animal. Quiero empezar diciendo que este campo es de los campos que hacen balance forrajero históricamente. Esto es, con una frecuencia muy alta, el productor, ingeniero agrónomo, realiza su balance forrajero en términos de asegurarse en una quincena o meses a futuro que todos los rodeos van a estar comiendo bien, de acuerdo al stock y de acuerdo a la tasa de crecimiento estimada. Por lo tanto, cuando había eventos de sequía o eventos de baja producción de pasto en términos de varios meses, se puede ver que la carga fue ajustada hacia la baja o hacia la alta, pero de todas maneras, en términos históricos, nunca superó el 0,91 equivalente vaca. Si me acelerase, Maxi, vemos el cuadrito donde cae el comienzo del manejo holístico, que fue en el 19, y a pesar de la sequía, incluyendo el último tramo del 2023 hasta fines de la primavera, la carga superó los históricos y llegó a estar en varios años cerca de 1 y algo, con un aumento constante de un 5% año a año. Eh, Esto define el negocio y absolutamente. La carga en cría es el factor que más decide el negocio. Así que este campo pudo tomar decisiones que eran nuevas para la empresa, porque empezaba a tener sobrantes de pasto y había dejado de gastar en todos los ítems de alimentación. La próxima. La evolución de la producción de carne fue linealmente relacionada con la carga.
Los índices de procreo y de productivos fueron siempre en el más alto nivel de los rangos que hay en la cuenca del Salado. Estoy hablando de reproductivos, preñez y destete, así que no estoy entrando en ese detalle porque asumimos que eso está controlado y hay un plan sanitario. Y la producción de carne, si bien figura como que bajó en el último ejercicio, se debió a una decisión empresarial ante la sequía 2023 sacar terneros a otro campo. Pero viene subiendo consistentemente y el margen bruto consecuentemente está estabilizado en los últimos años, en un nivel máximo de todos los sistemas que estamos conociendo. El próximo. Como además medimos el ambiente, quería nada más poner este gráfico en el que vemos que lo que vemos a campo, el aumento de receptividad con la mejora del negocio, está absolutamente relacionada con la mejora de la salud de todo el ambiente. Y como ya sabíamos que no era una carga acompañada por la mayor precipitación, al contrario, esto nos pone en condiciones de decir que la teoría de la estabilidad del sistema es absolutamente real y la podemos comprobar no solamente en este campo, sino en varios campos que pasaron la sequía de un modo muy airoso. La próxima. Este es Gerardo, con Sofía, su nieta. Déjame ver un cachito, Maxi. Es una imagen que me gusta porque muestra que esa tranquilidad de espíritu de la que hablaba Alan Savory la está disfrutando, así como su nieta, y que hasta nos damos el lujo de mostrar esos rodales de exceso de pasto que se ven a veces en la cuenca del Salado, pero no con tanta frecuencia. Esto habla de un suelo fúngico, con una alta proporción de microorganismos de origen fúngico que ponen más nutrientes derivados de más materia orgánica en el suelo a disposición de las plantas. Y como estuvimos hablando de que los beneficios principales, la próxima Maxi, eran el aumento de receptividad, el eventual aumento de carga y la estabilidad del sistema, podemos mencionar una cantidad cada vez mayor de beneficios que estamos observando y que, si querés ir pasándolos, metele Maxi, y que pasan por aspectos económicos, por aspectos ambientales, por aspectos prácticos, por aspectos sociales, como que estamos mejorando la calidad de la napa de agua, lo que eso implica. Estamos disminuyendo la erosión, o sea, los cursos de agua que rodean esos campos son cursos de agua cada vez más sanos. En lo humano hasta estamos pudiendo disfrutar de la tranquilidad de que estamos contribuyendo a la disminución con la mitigación del cambio climático. Esto es, en la pequeña escala de un predio o de pocas hectáreas en proporción al mundo, estamos contribuyendo con un granito de arena a que haya cada vez menos dióxido de carbono en la atmósfera. El hecho de que un productor que esté regenerando también pueda tener una gratificación porque puede mostrar ante la sociedad que nos está acusando hoy de que es un productor que va en contra de ese paradigma de la contaminación o de la devastación que gran parte de la sociedad tiene de nosotros, de los productores y de los actores del medio. También podemos llegar a acceder a mercados de servicios ambientales. De hecho, como dijo Maxi, ya estamos cerca de concretar el negocio de bonos de carbono. ¿Querés seguir, Maxi? Y hay otro montón de beneficios en los que no me quiero detener, simplemente quisiera dejarlos porque nos está pasando que en cada campo, en cada situación, cada temporada estamos descubriendo nuevos beneficios de planificar el pastoreo de manera holística. Hasta nos atrevemos a usar palabras como belleza, encontramos paisajes más bellos por diversidad de pastos, contrastando con situaciones que antes eran muy comunes de monocultivo, de un solo raigraz, de muchas hectáreas de raigraz solamente, por ejemplo, o de alfalfa pura, y estamos yendo a paisajes más diversos, en los que la gente ya detecta que hay necesidad de incorporar árboles, de cuidar los ambientes donde vive y trabaja la gente en el campo. Y estamos hasta promoviendo el retorno de jóvenes al campo. En el aspecto social también, si querés seguir, Maxi, estamos logrando que muchos componentes de la familia se incorporen, nos está pasando cada vez más,
y y que se sientan atraídos de nuevo a participar de la toma de decisiones con el productor que hasta esta manera de trabajar y de tomar decisiones estaba solo en muchos casos. Y estamos, bueno, tanto asesores como productores creemos que estamos a la vanguardia de este cambio de sistema de creencias y de paradigma que nos está llevando a un mundo mejor. Quisiera dejar abierto este listado porque, como dije, seguimos incorporando y descubriendo entre nosotros y los productores beneficios que hasta ahora no teníamos en ningún radar. Así que yo terminaría acá. Si te parece, Maxi, si hay preguntas, no lo sé, podemos repasar las preguntas que tenemos planteadas ahí, o si son muy locas, acudir a las que el auditorio quiera. Eh, a mí me gustan las preguntas, pero capaz que está bueno abrir al auditorio y ver qué Bien, quiere consultar. sí. No sé si creo que en el chat, pueden escribirnos en el chat. Acá hay una, te lo puedo mencionar. Eh, ¿Con qué carga trabajan en el campo de Ayacucho? ¿Desde cuánto tiempo hace que realizan manejo holístico? Y midieron acción regenerativa, ¿cuáles fueron los resultados de las mediciones de regeneración? Creo que era uno de los Eh, ejemplos. Sergio, ¿no? Sí. Sergio, en ese campo, en Ayacucho, al igual que en otros campos en el partido de Martiquita, que son cría y parte de recría, estamos con una carga ajustada a la receptividad, como dije, de un equivalente vaca o 1,05, en algunos campos inclusive un poquito más. Esto es sin incorporar forraje de afuera ni gastar en insumos. El, el tiempo que hace que estamos regenerando va de 6 a 5 años en los casos más antiguos en esta zona. En el caso nuestro, lo que yo puedo hablar en primera persona. Y los índices de regeneración o de las acciones de regeneración que vos preguntás, los acabamos de mostrar en ese índice de salud que evolucionó de 30 o 35 a 65 este año. Y es un índice integrado por unos 15 indicadores ambientales y biológicos que se ponderan entre sí y a nivel de superficie, porque son relevados a nivel potrero, en sitios georreferenciados todos los años. Entonces, ese índice en su conjunto nos dice, al tener un rango que va de -100 en una situación de degradación a +100 en una situación de regeneración óptima, nos dice cómo es la tendencia en ese campo particular, o en ese potrero inclusive particular. Si detectamos que no hay un avance como el esperado, nos permite tempranamente, dentro de un año, tomar ajustes, tomar medidas y evaluar las razones por las cuales no estaríamos generando. Entonces, eso es lo que usamos en el corto plazo. Para el largo plazo, para llegar a monetizar servicios ambientales, hay otras mediciones en las que creo que hablaremos en otro webinar. Bueno, eh, no sé si hay más preguntas, podemos, ahí tenemos. Está bueno. Bueno, te puedo contestar, Sergio. Lo que medimos, como te decía, son 15 indicadores ambientales que van desde la erosión hídrica y eólica hasta el estado de la bosta, las comunidades vegetales de invierno, de verano, leguminosas, arbustos, plantas no deseadas, la evidencia de organismos vivos que nos dicen que hay una cadena trófica que se condice con lo que hay debajo del suelo, y otros indicadores que son muy importantes como la cobertura del suelo en términos de materia vegetal viva y mantillo, material muerto. Eh, Me preguntás también, bueno, y son subjetivos pero dentro de una matriz, o sea, hay una matriz de referencia por cada región ecológica que nos dice que una determinada situación evaluada dentro de un rango va a tener un puntaje, y si se corre hacia un extremo, hacia una mejor situación o hacia una peor situación, en términos de lo que estamos midiendo, vamos a tener un puntaje menor o mayor. Es subjetivo, pero dentro de una matriz avalada en todo el mundo.
que por ahí para agregar, Sergio, si bien esas son las mediciones anuales y por eso son más bien subjetivas, porque se hacen previo a la planificación, en general se hacen previo a la planificación de pastoreo cerrado, hay otras mediciones que no, que son toma de muestra de suelo, medición de infiltración y presencia de distintas especies con transecta, bueno, son bien duras, ¿no? Se mandan las muestras al laboratorio, se les pide datos de carbono. Lo que pasa es que esos indicadores y esas mediciones, como demandan más tiempo y son más caras, las hacemos con un periodo más largo de repetición. Entonces vos el primer año medís todo y tu campo como que entra en el esquema de medición general, que eso le decimos línea de base, y después repetimos, o sea, hacemos todas las mediciones que te mencioné, las subjetivas y las más objetivas. Después a los 5 años volvemos a hacer todo igual, todo lo mismo, completo, y en el intermedio hacemos solo las subjetivas, ¿no? Porque igual son, como decía Adrián, están calibradas, están en un marco de matriz de puntajes, y nuestra idea es, como somos varios, nos calibramos entre nosotros también. Entonces, cualquiera que mida algún indicador, después llega a la red y che, a ver cómo le fue. Cuando salta algo que se nos fue de línea, un outlier, dato que es raro, es como el motivo de auditoría. Entonces, de repente alguien de la red va a auditar el campo y ve qué pasó con el técnico. No es punitorio, sino, che, ¿qué pasó acá? Capaz que sale un resultado muy bueno o muy malo y hay que ver qué pasa, ¿no? Para controlar el servicio. Esa es parte ya del agregado red, de hacer el laburo con el campo. Tenemos otra Adrián, te la leo. Quería preguntar, ¿Querés contestarlo vos, Maxi? No hay problema. a ver si puedo. Quería preguntarle si tienen información de cuál es el estatus del mercado de carbono en la actualidad en el país, como en el futuro a corto y mediano plazo. Bien, el estatus es, para nosotros, hoy tenemos un programa para la provincia de Buenos Aires, depende de dónde esté, Valentín, pero tenemos dos programas como mostramos en la presentación. Están corriendo, el estatus del programa es de presentación, ya presentado en la certificación, la certificadora internacional de Primavera, en un estatus, un paso previo a un proceso que se llama validación. Nos falta que nos cierren ese paso y con ya presencia de auditoría acá en Argentina de auditores internacionales que vienen, ven distintos campos y nos acompañan y lo que hicimos. De hecho, algunos de los campos donde, no sé si Adrián después confirmó, me fueron a la J. Sí. Eh, los auditores externos fueron ya a la J. Los Migueles, como el campo que está dentro del programa. Eso es el proceso del programa. Lo que sí es que hoy está en un mercado que es el mercado, es un mercado voluntario que en general necesita la certificación internacional para que el demandante te diga, bueno, sí, lo que está vendiendo es un crédito, ¿no? Yo le creo a este certificador que es Berra, entonces lo que tu proyecto, te voy a comprar créditos de tu proyecto porque le creo al verificador. Eh, Nosotros tenemos estimaciones de, de que productores que ya entraron en el programa que mostrábamos, eh, estarían con posibilidad de cobrar a partir del año que viene, segundo semestre. Ya, ahí estamos en eso. Esa es nuestra perspectiva. Tenemos una plataforma donde se cargaron todos los datos ya de esos productores. Tenemos 145, como les mostraban antes, que están permanentemente, año a año, cargando la información de lo que hace falta para que se calculen los créditos y después se puedan monetizar. Pero a ver, claro. A futuro, por ahí no fui más, bueno, a corto o mediano plazo. Por ahí a largo plazo hay otras perspectivas, pero dejémoslo ahí. Si querés, después profundizamos sobre eso. Capaz que algo para agregar que se me ocurre ahora es que como nosotros medimos con respecto medimos biodiversidad e infiltración también, estos créditos son más caros, más valiosos, tienen un precio más alto.
porque son créditos generados que vienen a partir de soluciones basadas en naturaleza. Si bien hoy no podemos monetizar servicios ambientales de biodiversidad, porque, por ejemplo, hemos medido aumento de especies en pastizales, en el campo, porque damos pulso, porque empiezan a aparecer nuevas especies, eso todavía no es monetizable, pero no, estimamos que no va a ser, no va a faltar mucho para que lo sea. De hecho, el agua en algunos proyectos ya se está monetizando, pero son en proyectos muy incipientes. Como servicios integrales que brinda el productor, es tema de servicios ambientales. Bueno, eh, a mí me gustan las preguntas tuyas, Adriana, acá, que estás pendiente, por eso no dejé de compartir, porque me parece que están buenas. Eh, Hagamos una dinámica de diálogo, si querés, yo te las menciono, las pregunto y vos las contestás, ya con eso vamos. Sí, encantado. Bueno, mi campo es muy chico, muy grande, ¿se puede hacer igual? ¿El manejo holístico? Bueno, eh, la capacidad adaptativa que tiene el planteo que diseñó Alan Savory es tan grande que se adapta no solo a ecorregiones diferentes, sino a escalas. Estamos yendo a campos de 60 hectáreas y a campos de 25.000 hectáreas. Así que la base de entrada que tenemos, que es que podemos ir a comenzar a planificar el pastoreo con lo que hay, con lo que esto implica, ¿no? No exigimos ni divisiones en aumento, ni nada más que esté la gente abierta, predispuesta a abrirnos la tranquera y a comenzar a proponer esta manera de planificar. Lo demás es, en cuanto a escala, eh, ya tenemos experiencia de que podemos, sí. Bueno, la segunda no es una pregunta, es como La una... segunda, el Maxi lo hemos, bueno, lo escucho con bastante frecuencia. De hecho, la primera reacción del dueño de la J fue esa. Eh, Casi literalmente fue esa. Y fue un desafío muy grande para transmitir la diferencia que podíamos llegar a tener porque tenía razón. Él ya estaba haciendo más o menos eso, tenía un modelo muy ajustado de carga a la receptividad y aumentaba la carga cuando ya se daba la receptividad, no antes, y no tenía en su contexto previo y idealizado definido que iba a intensificar. Así que era muy difícil porque le iba bien con el negocio, el campo estaba muy bueno, de hecho tenía un índice de salud de 30 o 35. Sin embargo, en un momento abrió su tranquera, abrió su cabeza y dijo, vamos a probar, y logró 30 puntos más de índice de salud y logró aumentar la carga. O sea que, si bien uno cree que un campo está bueno, está saludable, está rendidor, está con una buena carga, el margen que tenemos de mejora nos sigue sorprendiendo. Bueno, los números lo has mostrado, ¿no? Bueno, los números, ¿Algo más? generalmente cuando decimos números nos referimos a cómo rinde el negocio, sea a nivel final de rentabilidad o margen bruto. Cuando nosotros hemos modelizado análisis de margen bruto de cría, el modelo de manejo holístico sin gastar y manteniendo estas altísimas cargas de un equivalente vaca comparado con un promedio de cuenca de salado de 0,6, es el más alto de todo, con mucha diferencia. Así que hoy estamos en condiciones de decir que sostenidamente en varios años estamos logrando los mayores márgenes brutos con respecto a todos los modelos que se han venido probando en la cuenca de Salado, en el oeste, en el sur, y me atrevo a decir que en zona área de La Pampa y sur-sur de la provincia también. Bueno, ¿quién Bueno, hace esto en mi zona, Maxi? sí, el Perdóname, mapa, tu mapa, ¿no? depende de dónde estén. Sí. Pero bueno, cada vez Eh, más gente. sí, Y bueno, y lo de querer vender bonos de carbono, ¿qué dirías claro, vos? ¿Cómo lo encararías al productor, si te preguntas? bueno, no, quizá esta pregunta viene muchas veces de gente que escucha hablar de los bonos de carbono en las redes o que tiene ese concepto ahí volado de que un bono de carbono es un negocio que puede llegar a tener para vender como un producto más, pero no sabe que hay que regenerar para vender bonos de carbono, que hay que regenerar y que hay que medirlo y mostrarlo.
Entonces hay una segunda charla muy profunda ante estos cuestionamientos que generalmente damos. Sí, sí. Bueno, eso capaz que, ya para ir cerrando, Adrián, es el Vale. concepto de que hay que regenerar, es que hay, en los bonos, los programas tienen un esquema de adicionalidad, ¿no? El concepto de adicionalidad es, bueno, se pide un cambio de manejo. Nosotros propusimos que el manejo holístico genera, genera adicionalidad, o sea, genera mejoras a nivel ambiental y captura. Por lo tanto, tenemos que, para generar los bonos, eh, cambiar el manejo o tener un cambio de manejo como el que estamos proponiendo. Eh, bueno, bueno, ya se nos hizo largo, pero estuvo buenísimo. Yo te agradezco mucho, Adrián. La verdad que me gustó mucho. Bueno, a disposición. Estamos para ir Encantado, muchísimas gracias. cerrando. La parte de hoy ustedes fue presencial, así que un día muy bien. Eh, bueno, Lindo. les agradecemos mucho a los que se quedaron hasta el final. Les va a llegar la grabación. Los que se hayan, bueno, esto no va a quedar disponible para ellos, pero si tienen algún amigo que quería estar y se anotó, no pudo venir, también se le va a enviar la grabación a los que se anotaron y quedaron, no pudieron estar hoy presentes. Así que cualquier cosa, estamos en contacto. Van a enterarse de la serie de webinars que vamos a seguir con otros ejemplos de otros nodos locales, de otras regiones. Así que estén atentos, que capaz que les aplica a ustedes y se pueden sumar también. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.